Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de Revolución Rusa, parte 2. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las condiciones políticas, económicas y sociales que vivía Rusia en el contexto del derrocamiento del zar Nicolás II. Van a poder identificar las diferencias entre la Revolución de Febrero de carácter menchevique y la Revolución de Octubre de carácter bolchevique. Van a poder explicar en qué consisten las tesis de abril de Lenin y van a poder reconocer cuáles fueron las primeras acciones de los bolcheviques en la Revolución de Octubre. Para empezar esta clase, tenemos que diferenciar a dos partidos políticos de tendencia revolucionaria existentes en Rusia en el año 1917. Por un lado tenemos a los mencheviques y por el otro a los bolcheviques. Ambos partidos políticos tenían su origen en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, cuyas siglas son POSDR, que fue un partido de tendencia socialista o marxista fundado por Plejanov en el año 1898. Ahora vamos a estudiar las diferencias entre mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques, la palabra menchevique significa miembro de la minoría, mientras la palabra bolchevique significa miembro de la mayoría, ya que eran una cantidad mayor que los mencheviques. Los mencheviques eran un partido político de tendencia moderada, es decir, solamente querían aplicar algunas reformas en Rusia después del derrocamiento del zar Nicolás II. En cambio, los bolcheviques eran un partido radical en Rusia, querían una verdadera revolución socialista en Rusia. ¿Quién era el líder de los mencheviques? Alexander Kerensky. ¿Y quién era el líder de los bolcheviques? Vladimir Ilich Ulyanov, el más famosísimo conocido como Lenin. Los mencheviques eran un partido de carácter pequeño burgués. En cambio, los bolcheviques eran un partido de esencia proletaria, ¿sí? Buscaban la unión de los campesinos y los obreros, de los trabajadores, quienes deben dirigir la revolución según los bolcheviques. Los mencheviques buscaban la cooperación con el nuevo gobierno provisional. Mientras tanto, los bolcheviques decían se oponían al gobierno provisional ruso dirigido por Alexander Kerensky. Los mencheviques, y esto está en negrita, buscaban la participación o el continuismo de Rusia en la Primera Guerra Mundial a pesar de las derrotas que vivía este país y de la crisis que vivía este país. En cambio, los bolcheviques dirigidos por Lenin rechazaban absolutamente la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué decía Lenin? Que lo único que causaba la guerra era muertes y crisis económica, y representaba los intereses de una élite dominante. Entonces ya vemos las diferencias entre mencheviques y bolcheviques. Ahora vamos a estudiar ya la revolución, la esencia de la revolución, ¿sí? El desarrollo, el proceso histórico o la evolución de la revolución rusa. Empieza en febrero de 1917, según el calendario juliano que tenían los rusos en esa época, y en marzo para el calendario gregoriano, que es el calendario occidental que tenemos en la actualidad. En febrero de 1917 hubieron movilizaciones obreras y campesinas en varias ciudades rusas, constantes huelgas. ¿Qué era lo que pedía el pueblo? El pueblo pedía o reclamaba la abdicación del zar Nicolás II, o sea, pedían que el zar Nicolás II renuncie al poder.
Las consignas o los gritos de estas protestas obreras o de trabajadores eran, por ejemplo, abajo el zar, abajo la guerra, queremos paz, queremos pan, queremos alimentación, queremos mejoras en las condiciones de vida. La respuesta del zar simplemente fue una represión contra el pueblo, es decir, el zar ordenaba a sus militares sacar las ametralladoras y disparar contra el pueblo. Cuando el zar estaba viajando en ferrocarril hacia la ciudad de Petrogrado, hoy o en la actual ciudad de San Petersburgo, en Rusia, la línea ferroviaria fue bloqueada por los revolucionarios. Fue en ese momento cuando comenzaron a llegarle al zar una serie de documentos o de telegramas en la cual los oficiales del zar de las diferentes ciudades rusas le pedían su renuncia al poder o su abdicación debido al incremento de las protestas en todas las ciudades rusas, perdón, ¿sí? Entonces, es por esta razón que el zar se vio obligado a firmar su renuncia dentro del ferrocarril, como podemos ver en esta imagen. Acá podemos ver al zar Nicolás II firmando su renuncia y entregándole este documento a sus oficiales principales. El zar lo firmaba para ceder el derecho a su hijo Mijaíl, y este, debido a la presión de los cadetes, firmó también su abdicación o su renuncia al trono de Rusia en favor del pueblo. Hubo ese día celebraciones en toda Rusia. ¿Por qué? Porque era el fin del régimen zarista de represión que durante más de 300 años había causado la grave crisis de este país. Era también el fin, perdón, a la vez de la dinastía Romanov. Esto sucedió el 15 de marzo de 1917 según el calendario gregoriano. En esta fotografía, por ejemplo, podemos observar el ferrocarril del zar, ¿no? El ferrocarril imperial de la dinastía Romanov. En esta otra fotografía podemos observar al zar Nicolás II dentro ya de un vagón del ferrocarril imperial. Gobierno provisional de Georgi Elbot. Luego del derrocamiento del zarismo, se estableció un gobierno provisional, dirigido en un inicio por Georgi Elbot, el señor que estamos viendo en esta imagen, que era el primer ministro del gabinete del zar Nicolás II. En otras palabras, este gobierno provisional significaba todavía un continuismo del zarismo en Rusia. Por ello es que Elbot decreta que los soviets pasan a ser ilegalizados. Recuerda que los soviets son los partidos políticos de los trabajadores, ¿sí? Eran como los sindicatos. Pasaban a ser ilegales. ¿Por qué? Porque se temía que se rebelen contra el Estado. Pero a pesar de ello, los soviets se seguían reuniendo, pero de forma clandestina. También, a la vez, el gobierno provisional de Elbot rechazaba retirarse de la guerra, a pesar de las derrotas que había, ¿sí? Elbot quería que Rusia continúe en la Primera Guerra Mundial y también continuaba con la represión contra el pueblo. El nuevo gobierno provisional no estaba dispuesto a poner fin a la Primera Guerra Mundial, ni repartir tierras, ni entregar beneficios laborales a la masa obrera. Esto demostraba su carácter pro-burgués e imperialista. Pero, ya en abril de 1917, regresa a Rusia Vladimir Ilich Ulyanov, el famosísimo Lenin. Regresaba a Rusia y va a ser recibido con mucho entusiasmo por parte de los soviets y va a asumir de esa manera Lenin la dirección del partido bolchevique.
Lenin estuvo refugiado en Ginebra, Suiza, que recuerda que Suiza fue un partido, o perdón, fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Por eso que Lenin estuvo refugiado en ese país hasta el año 1917, que regresó a Rusia en un ferrocarril con la ayuda del gobierno alemán. Alemania buscaba negociar con Lenin para que Rusia se retire de la guerra. En otras palabras, Alemania apoyó a Lenin para que vuelva a Rusia, y Alemania sabía que de esta manera era muy probable que si Lenin hacía una revolución en Rusia, Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial. Y eso era lo que buscaba Alemania, un país menos. Recuerda que Alemania estaba peleando contra Francia, Inglaterra y también Rusia. Por eso es que Alemania eh, promueve este viaje de Lenin desde Suiza a Rusia. Y en abril de 1917, Lenin dicta ya en Rusia sus famosas tesis de abril. ¿En qué consisten las tesis de abril de Lenin? Por ejemplo, Lenin, cuando se dirigía a los soviets, al Partido de los Trabajadores, decía, ¿no? La no cooperación con el gobierno provisional de Georgi Elbot. ¿Qué más decía Lenin? Todo el poder para los soviets, o sea, todo el poder para el proletariado, para los trabajadores. Planteaba que el pueblo había sido traicionado y que debe asumir el control del gobierno. Propone también Lenin el fin de la Primera Guerra Mundial, que Rusia se retire de esta Primera Guerra Mundial. También Lenin decía abolición de la policía, eliminación de la policía, del ejército y de la burocracia estatal. El lema que utilizaba Lenin era paz, pan y tierra. Y como podemos ver en esta imagen, en esta fotografía real de 1917, Lenin era todo un líder, una persona que, como se dice coloquialmente, movía a la población, movía a las masas, tenía bastante demagogia, sabía cómo convencer al pueblo. Entonces, la negativa de Elbot de salir de la Primera Guerra Mundial minó su gobierno y por lo tanto hubo un rechazo popular contra Elbot, quien finalmente terminó renunciando o dimitiendo al poder en julio de 1917. Y ahora el gobierno pasaba a manos de otro representante, un representante menchevique, Alexander Kerensky. Esto fue en julio de 1917. Kerensky, al igual que Elbot, proponía continuar en la Primera Guerra Mundial, a pesar de las derrotas que habían en esta guerra para Rusia. Por eso es que también Kerensky va a perder el apoyo popular. Incluso en este gobierno provisional de Kerensky hay un intento fallido de golpe de Estado dirigido por el general Kornilov, quien, quien intentó restituir el zarismo, pero fue rápidamente frenado por los soviets. En esta fotografía podemos ver a Kerensky saludando a los soldados rusos que iban a ir a pelear a la Primera Guerra Mundial. Vemos también en esta fotografía el rostro de estos soldados rusos, ¿no? Como un rencor, como una falta de motivación, ya que ellos no querían ir a esta guerra que consideraban injusta y que solamente beneficiaba a una élite dominante.